pregunta, vamos a contestarla. Para la tercera sesión de este taller de formación para ciudadanos, de formación política para ciudadanos, que será el próximo 8 de octubre a las mismas 6 de la tarde. Y el tema será llegar a la cuarta transformación, a las elecciones, ¿cómo llegará la cuarta transformación a las elecciones del 2021? Doctor, primer pregunta. Sí, una pregunta antes, perdona, ¿está bien con la luz así o hay que modificarlo? Así está bien, ¿eh? Ok, lo dejamos. Ok, primer pregunta del compañero Aarón Corona. Dice, buenas tardes, doctor. En el caso del sistema capitalista, ¿cómo son fetichizadas estas cuatro interacciones fundamentales? La económica, la militar, la cultural y la política. Bueno, el fetichismo es una muy buena palabra para entender cierta forma de razonamiento científica o tecnocrática, no dialéctica, no holística, sin entender que todo está vinculado. Entonces Marx lo usa en un punto clave de su análisis, pero como decía, y lo vamos a ver más adelante, hay 8 sistemas científicos de control de la mente que te bloquean, que tú entiendas lo que pasa. Una fue introducida, por ejemplo, por Trump, no introducida, siempre ha existido, pero promovido sistemáticamente por Trump, que decía, los hechos no existen. ¿No? Eso ya en cierta sección frívola del postmodernismo había aparecido. Entonces, decir una opinión es tan buena como la otra, un relativismo total, cuando tú caes en esto, tú ya no puedes actuar porque no sabes dónde está la verdad. Entonces, la negación de la verdad objetiva, ustedes lo vieron ahora en el último debate entre Trump y Biden. Trump prácticamente impidió cualquier debate serio sobre hechos para generar un ambiente de caos. Y la definición científica del concepto caos es que tú no puedes prever la evolución de una situación, de un evento o de un sistema. Entonces, es uno de los elementos que se utiliza. Otro elemento, para no absorber demasiado tiempo, es lo que yo llamo la cultura WhatsApp. Y también la izquierda WhatsApp. Lo que sucede es que con el cambio del modelo de Gutenberg, de la lectura, a la comunicación digital instantánea, sin barreras de tiempo o de espacio, se está generando un nuevo ser humano. Toda sociedad genera el modelo antropológico, toda clase dominante, mejor dicho, genera el modelo antropológico que necesita para explotar y dominar. Hoy día se hace a través del teléfono celular. Entonces, tú ves inclusive en los compañeros de izquierda que ya no tienen tiempo ni siquiera de usar la laptop. Ya no tienen tiempo para leer un ensayo, porque lo único que leen son los títulos de WhatsApp, 24 horas al día. Ya no hay tiempo para razonar. Entonces, no hay profundidad en la izquierda. Ese es uno de los factores. El segundo factor, por supuesto, es que te inundan de basura. En el pasado, la censura era torpe. Allá, el comisario de Stalin o el cura de la Inquisición, Torquemada, esa rata criminal, andaba con la tijera y cortaba el texto. Pero hoy día no. Hoy no te reducen la información, te inundan con la información. De tal manera que hoy día, si tú quieres generar conciencia, no busques la tijera,
Tú tienes que ser capaz de diferenciar entre toda esa basura que día y noche nos llega al correo, al celular, etcétera, para separar lo trivial, lo mentiroso, lo fake news, etcétera, de lo esencial. ¿Esencial para qué? Para entender la realidad, lo que hacen los de arriba y cómo avanzar tu transición. Todo eso lo vamos a ver más a fondo en una sesión particular de esa lobotomización, que la izquierda tampoco tiene idea, ¿no? Inclusive en México la política del gobierno es una política decimonónica. Se dirige contra los periódicos de la derecha. Todos los periódicos en México son de la derecha, por supuesto. Entonces, no tiene ningún sentido criticarlos públicamente. Pero en primer lugar, son gacetas clericales que solo leen los que son parte de la secta, es decir, la élite de la derecha y los sectores perplejos de la clase media. Pero son muy pocos. En México, ¿cuánta gente lee periódico? Calcúlale 150,000 al día máximo. Máximo. ¿Y cuánta gente ve la televisión? 95% tiene televisión. Y calcula 95% de 130 millones de personas. Allá tienes que actuar. El gobierno de Andrés Manuel no entiende esto. Tiene una política decimonónica en la comunicación que es extremadamente suicida y peligroso. Bueno, entonces, todo es ciencia, todo se hace con ciencia y vamos a analizar esto porque la ciencia, la agresión de la derecha, de la oligarquía, es como la homeopatía. Tú tienes que combatir fuego con fuego, no hay otra forma. Pero para usar el fuego que los liquida en su subversión, necesitas entender qué están haciendo ellos. Que no hay otra forma que la ciencia. Otra, porfa, Alberto. Sí, mire, la segunda pregunta que nos genera el compañero Fernando Quesada nos dice, reconociendo las limitantes de la clase trabajadora, la formación política ciudadana se basará en la filosofía de la praxis y la organización leninista para crear un sistema orgánico altamente complejo. ¿Esto es posible? Sí, pero hay que entender que el camarada Lenin murió por allá en 1923, ¿no? Y hoy estamos en 2023. Y Vladimir Ulyanov no tenía internet. Lo sustituía esa maravilla que es el cerebro, un sistema de realidad virtual, que es un genio. Pero no había internet. Entonces, todas las condiciones actuales para lograr lo que Lenin logró y lo que uno quiera lograr, hay que interpretarla a la luz de las condiciones actuales. Los camaradas trotskistas que leen Cara Coma de Trotsky y están buscando el Palacio de Invierno, no han entendido todavía que eso fue en 1917 y que en el trópico donde vivimos no hay ni invierno ni Palacio de Invierno. Entonces no tiene ninguna propuesta. Y tampoco, ¿qué quiere decir de muchos miembros de los llamados partidos comunistas, que son una peculiar mezcla de socialdemócratas y de stalinismo? Terrible. Entonces, hay que interpretar la actualidad con la ciencia de hoy, no del pasado, donde es válida, por supuesto, del pasado, pero la de hoy es la cuenta. Y allá tenemos otro aspecto de la izquierda. Son en gran parte lo que se llama en epistemología el historicismo. La historia es muy importante para entender lo que pasa hoy día, pero no es decisivo. Si tú vas a un médico con un punto negro en la piel, quieres saber si es cáncer, el médico te va a preguntar que en la familia ha habido cosas así. Pero eso no es decisivo. ¿Qué es decisivo? El análisis celular
la biopsia de este punto que te va a decir la verdad objetiva, es cáncer o no. Entonces, la izquierda, entre comillas, historicista, buenos compañeros, buscan en los libros de Zapata, de General Villa, la Revolución Francesa, la respuesta a las preguntas actuales de México. Y eso no funciona. Tienes que encontrar las respuestas de hoy con comprensión y sensibilidad histórica, pero la esencia de tu trabajo es la ciencia de hoy. Bien, no sé si hay otra pregunta o si pasamos al último aspecto. Le Ustedes hago me una, digan. le hago una Ya, pregunta más y guardo sí, 3 para el final, ¿le parece? ya, correcto. Nos dice la compañera Olgalina Franco. Buenas tardes. Todo lo que hemos estado dialogando el día de hoy, ¿cómo se relaciona con el desarrollo humano? ¿Qué oportunidad tenemos de tener alternativas o poder tomar decisiones? Bueno, el desarrollo humano obviamente tiene varios componentes objetivos. Uno es, por supuesto, el biológico, ¿no? La evolución genéticamente determinada es algo que casi no lo podemos cambiar. El otro es el entorno social en que nos reproducimos. Si nosotros en promedio no morimos, como la gente en el Neolítico hace 5.000 años, a la edad de 30 años, si no llegamos a los 80, es por la alimentación, la medicina, etcétera, etcétera. Esos son, a mi juicio, las dos variables claves que determinan el futuro. Y por supuesto, las condiciones macrocósmicas, cambio climático, posibles asteroides, problemas con agentes patógenos, el micromundo, como el COVID, etcétera. Esos son factores objetivos que no podemos nosotros encerrar en algún lugar. Es imposible erradicar un virus en el mundo. Es imposible. Tú puedes controlarlos, pero tú no puedes erradicarlos, porque son parte integral del sistema de 3.5 millones de años de vida biológica en la Tierra. Pero puedes controlarlos con una buena política pública, etcétera. Entonces, está íntimamente vinculado la calidad de vida del ser humano, tanto individual como colectiva, con el desarrollo del macrosistema social y, por supuesto, del megasistema natural. No solo en el planeta azul, sino en el cosmos, por supuesto, ¿no? Así, brevemente. Y pasamos al tercer punto y un abrazo para la compañera Olga, que es parte del comité que convocó a la institucionalización de este esfuerzo. Muchas gracias, Olga, un abrazo. Y pasamos al tercer tema, si tú estás de acuerdo, Alberto. Sí, 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 de acuerdo, para cerrar con 6, 7 preguntas que tenemos ya. Madre Santa, tú nos quieres matar, ¿ok? Sí. Bueno, entonces, el buen Engels decía que hay 5 movimientos de creciente complejidad en el universo. El más sencillo, mecánico, después físico, químico, biológico, social. Y la complejidad determina, entonces, la diversidad de movimiento o praxis social que se puede tener. Y aquí entra la pregunta del amigo Javier. Un saludo especial para ese sobreviviente de las mazmorras de Maduro. Aquí entra la pregunta del reduccionismo, porque el movimiento más complejo, el social, abarca a todos los movimientos inferiores. Son como esas muñecas rusas. En una grande hay otra, hay otra, hay otra, hay otra, etc. Los mayúsculas. Entonces, el movimiento más complejo te puede explicar el movimiento anterior, y el anterior, y el anterior.
Pero el inferior no puede explicar al superior completamente y necesariamente. Y por eso una interpretación biologista de la sociedad o de la economía, como ha habido muchos modelos en la historia de la economía, o una interpretación de la sociedad como un sistema de acción-reacción en la física de Newton, es incapaz de capturar lo específico del sistema social que llamamos sociedad. Y esto es el argumento contra el reduccionismo de cualquier tipo, contra el racismo, contra el machismo, contra el biologismo, etcétera, etcétera. Ahora, como nosotros estamos haciendo ciencia con un compromiso ético y con un problema serio, práctico, a donde vamos a llegar en la actual fase de transición de nuestra América, entonces hay que tomar en cuenta, además de las características mencionadas, dos propiedades del entorno en que existe una sociedad. La era de las sociedades aisladas terminó con la conquista de África por los españoles y portugueses, después América, después Asia, etc. Entonces, hoy día no hay sociedad que no esté inmerso en un megasistema, la sociedad global. Entonces hay que entender también ese medio circundante de la sociedad en que existimos. En Bolivia, por ejemplo, muy obvio esto. Las comunidades indígenas de los Aymara o los Ayús en Perú, de los quechuas, he estado en todo esto, son subsistemas en un sistema mayor regional, que es un subsistema del sistema nacional boliviano, que es un subsistema, el Estado boliviano, del sistema hemisférico Latinoamérica, que es un subsistema del megasistema imperialista gringo. Y ese megasistema gringo tiene que coexistir con otros tres polos de poder global, que es Rusia, China y un poco la Unión Europea. Entonces hay que entender no solo las características del sistema sociedad que analizamos, hay que entender también el medio ambiente con el cual interactúa. Y ahí hay dos propiedades que son importantes. El medio ambiente, y eso vale para una persona igual que para una sociedad, tiene en el fondo dos partes. Una parte del medio ambiente es previsible, tanto en relaciones internacionales como en tu situación de trabajo, de familia, del amor, etcétera, etcétera. Y la otra parte de tu vida en el entorno es imprevisible. Ahora podemos diferenciar esto más. En la parte que tú puedes prever de tu entorno como sociedad, tú puedes clasificar ese ambiente mayor en que existes como benéfico. Si tú naciste hace 500 años en California, en tierra fértil, con un río con peces protegido del clima, etcétera, eso era un ambiente benéfico para el desarrollo de tu grupo social, de tu sociedad. Pero cuando las condiciones del entorno no son tan benéficas, puede ser coexistible. En una zona semiárida, por ejemplo, con obras de irrigación, tú puedes generar grandes sociedades. Y por supuesto, el ambiente puede ser hostil. Un desierto, por supuesto, es muy hostil para una sociedad, para sobrevivir.
O finalmente puede ser antagónico el entorno. Por ejemplo, el ser humano solo puede vivir hasta máximo, diría, 4.500 metros de altura, como en el altiplano boliviano o en Perú, por ejemplo. Pero más arriba de esto ya no puedes vivir. Entonces, es fundamental para la sobrevivencia del sistema y su reproducción entender el entorno en que tiene que defenderse y reproducirse. Esto, por supuesto, estamos viendo en el conflicto generado por la agresión de Trump a la alta tecnología de China, a Huawei, básicamente. No solo el entorno es naturalmente benéfico, climático, tierra, etcétera, sino el entorno también puede ser benéfico en términos de reproducción tecnológica. El capitalismo gringo fue muy inteligente a siempre monopolizar los sectores de punta tecnológica que determinan tu poder. Por ejemplo, la producción de semitransistores para las computadoras, el control de las plataformas de comunicación global, como Facebook, como Twitter, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, en la agresión de Trump a China, vemos que todos los aspectos de la sociedad, no solo endógenamente, sino externamente, tienen conectividad, como las neuronas del cerebro. Y tenemos que entender la conectividad entre nuestra sociedad nacional con su entorno para poder entender sus posibilidades de desarrollo y de sobrevivencia. Un asesor, un presidente gringo, Brzezinski creo que era, decía en los años 80 para México, no queremos que México desarrolle alta tecnología, porque no queremos otro Japón al sur de nuestra frontera. Y allá cayó la guillotina a México. El imperialismo no te permite tecnología de punta desarrollada en México, ni en la química. Por eso, ninguna universidad en México ni siquiera ha desarrollado un diagnóstico contra el COVID. Claro, con esos rectores mediocres y poco de vanguardia, no hay ninguna sorpresa que no producen nada nuestras universidades a nivel mundial comparativo. Entonces, primer elemento, clasificar, entender el entorno de la sociedad, si es hostil o no. Y, por supuesto, la segunda componente es que la sociedad tiene que responder a esa dicotomía del entorno. Es decir, tú necesitas en tu sociedad una zona, que podríamos decir, una zona de dirección de la sociedad, que generalmente sería el Estado. Tú necesitas una zona que podríamos llamar de creatividad para prepararte para lo caótico, lo imprevisible o lo poco previsible. Rápidamente explicamos esto y pasamos a las últimas preguntas. La zona de dirección de la sociedad se refiere a la vieja discusión en la izquierda sobre el papel del partido de vanguardia o de masas, a los intelectuales orgánicos que un compañero mencionó, al papel del Estado. Porque como el Estado es la máxima concentración de poder público, hoy día quizás ya igual o menor al poder de las transnacionales, pero como el Estado históricamente ha sido esa instancia de conducción, el protagonista, la cabeza del sistema, del organismo, entonces
esa zona de dirección y su calidad es fundamental. Para México eso significa, por ejemplo, el modelo de comunicación de la cuarta transformación permitirá derrotar ideológicamente a la derecha o no. En Bolivia, la conducción del partido de Evo o de otra fracción o de alguna vanguardia que a mí me parece no existe. Pero la pregunta sería, esa zona de dirección de la recomposición del país y de sacar a los golpistas pro gringas y gringas del poder, eso sería la pregunta central para esa vanguardia o ese partido de transformación. O ese estado de vanguardia también lo puede ser. El bonapartismo como un actor modernizador que conduce a la modernización del sistema, como Hugo Chávez quiso hacer, como AMLO trata de hacer aquí. Entonces, esto es una estructura fundamental, la conducción del sistema, que no necesariamente tiene que ser jerárquico. Allá las ilusiones anárquicas de la democracia básica no funcionan por lo que en la geometría fractal se conoce como la autosimilaridad a toda escala. Todo eso lo vamos a explicar paso a paso, como es complejo y no queremos simplificar, hay que tomarse el tiempo para entender, etc. Pero entonces, eso es el primer aspecto, la calidad de la conducción del macrosistema que llamamos sociedad Brasil, 180 millones, con un troglodita racista, neofascista como Bolsonaro a la cabeza, no tiene ningún futuro. No tiene ningún futuro. Ecuador, con Lenín Moreno, un imbécil, oportunista, mentiroso, ¿qué futuro tiene? Estados Unidos, con un tipo criminal, mentiroso, un lumpen político, como Mussolini, prácticamente. ¿Qué futuro tiene Estados Unidos? El problema es que tienen armas nucleares. Eso es el grave peligro, porque Hitler no las tenía, gracias a Dios que no existe. Pero este sí tiene. Entonces, la conducción del macrosistema es fundamental. En América Latina, el combate en muchos países al COVID es un desastre total, una negligencia total. Porque en China se controló de inmediato, porque hubo una campaña educativa, científica, encabezada por el presidente Xi Jinping, que logró que la población entendió que estaba en su mejor interés de cooperar con la política del Estado. Y así, en 2 meses se controló todo. En Estados Unidos, en 8 meses, nada. Y en muchos otros países en América Latina, tampoco Inglaterra, etc. Entonces, fundamental la calidad de conducción del ente, sea partido del Estado, sea el Estado mismo, sea una fracción de militares, sea la vanguardia. Pero lo segundo es la zona de creatividad. ¿Cómo podía Albert Einstein revolucionar la ciencia clásica de Newton con la teoría de la relatividad? Había algún burócrata del CONACYT de México, que no sirve para nada, por supuesto, que le decía, mira Einstein, tienes que estudiar esto para que demos el salto hacia el futuro. No. Tú tienes que usar el modelo de investigación que inventó la sociedad Max Planck, no se llamaba así entonces, pero en el siglo XIX, donde tú das a un par de genios jóvenes el dinero que necesita, las instalaciones que necesita y la libertad de escoger la gente que va a diseñar la ciencia del futuro. Y cuando tú sometes esto a burócratas ineptos o a corruptos, entonces tú no tienes la previsión de lo que puede pasar. Por ejemplo, las futuras epidemias, pandemias son inevitables, todos lo sabemos, por muchas razones. Entonces tienes que preparar hoy.
Entonces tú tienes que prever esas cosas dentro de la medida de lo posible. Los asteroides, un día nos va a tocar. Hay que hacer cambio climático, etc. Entonces esa zona de previsibilidad no puede ser organizada directamente, y el chiste está en directamente, por la zona de dirección o de control. Porque el poder político tiene sus propios intereses, limitaciones y virtudes también, si tú quieres. Pero es diferente a la ciencia. La ciencia sin libertad no crea los grandes paradigmas que necesita. Entonces, toda sociedad debe tener esto, como en América Latina no existe ni calidad de conducción por el Estado y tampoco existen zonas de creatividad que merezcan el nombre. Porque no hay think tanks en América Latina. En Estados Unidos hay 17,000 institutos estratégicos. En América Latina no hay ni uno que valga la pena mencionar, ni en la UNAM de México, ni en la de Sao Paulo, en Brasil, en la Buenos Aires tampoco, ni en Santiago de Chile. Es decir, América Latina es un Frankenstein sin cabeza, en el aspecto de vanguardia estatal o política y de vanguardia científica. Vamos a parar aquí, Alberto, porque ya estamos haciendo horas extras y el sindicato nos va a jalar las orejas. Ok, 5 preguntas, doctor. La primera de ellas es del compañero Adrián Villar, el cual dice que en los últimos años los mecanismos de masificación han generado una ola que adula y convierte en cultura general al comandante Fidel junto al Che Guevara. Y la pregunta es, ¿cómo cree que esto ha modificado la visión general de los sucesos históricos latinoamericanos modernos? Mira, yo pienso que todo tipo de idolatría te daña a ti, que lo haces, y te daña a todo proyecto colectivo. Porque toda idolatría te desvía de la realidad objetiva. Y no importa si tú idealizas a un tipo de la derecha o de la izquierda, o un revolucionario o un reaccionario. La idolatría es una desviación de pensamiento que te lleva a la verdad. Y lo único duradero en la historia y lo único que te lleva a transformaciones reales es la verdad. No hay otra forma. Entonces, lo que dice el compañero me parece que es una advertencia correcta, pero que vale para toda idolatría. En la religión, si convierten a Jesús allá en un fundamentalista, entonces terminas prohibiendo a las mujeres el aborto. Si lo haces con el estadista, con Lenin, con Stalin, justificas métodos brutales de transformación, como los jacobinos también, en Francia, etc. Entonces, lo que dice el compañero es correcto. Hay que prevenir ese tipo de desviación de la intelección del mundo, porque las consecuencias son graves para la persona que lo hace, como para los proyectos colectivos. Siguiente. Segunda pregunta, la compañera Sandra López dice, ¿por qué la ideología de la derecha tiene tan clara la cuestión de la hegemonía en lo político y por qué la izquierda parece que no sabe nada? Yo pienso que hay dos razones, querida Sandra. Fuerte abrazo a las compañeras y compañeros de la Pampa Húmeda. Yo pienso que hay dos razones. Una es la que ya habíamos mencionado, que la izquierda opera sin ciencia. Y entonces improvisa, es reactiva, no es proactiva, no tiene visión estratégica, no forma a la gente, etcétera, etcétera. Eso es un elemento. El segundo elemento es que la derecha es pragmática. A la derecha no le importan las ideologías.
Y aquí hay una diferencia de clase, Sandra. La clase social, que fue la base de masas que llevó Hitler al poder, y Mussolini, y otros, fue la pequeña burguesía. Es decir, el que tiene su pequeño taller, su tienda, se ve amenazada económicamente y entonces va a soluciones radicales. Actúa por su ideología. El gran capital no. El gran capital financió a Hitler cuando en 1932 estaba quebrado, no podía ya financiar a su partido y sus matones. El gran capital le dio el dinero para seguir. Esa es la diferencia. La pequeña burguesía actúa por ilusiones y por ideologías, muchas veces suicidas, y el gran capital no. Entiende muy bien cuáles son sus intereses y pragmáticamente utiliza su poder para fomentarlos. Unos son ideológicos, precientíficos, y los otros son pragmáticos, con poder y entendiendo el poder también de la ciencia. Siguiente. Tercer pregunta es del compañero Javier Antonio Vivas, el cual dice, profesor, precisamente sobre Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, cuando el pensador, cerrando su obra, explica los estadios de barbarie y civilización, es obvio que ese concepto de revolución en la sociedad no se ha alcanzado y por el contrario se ha desvirtualizado. ¿Qué hacer para erradicar esa concepción? Mira, yo pienso que no es idealismo cuando se dice, mejor, empecemos por mi amigo Carlitos Marx, que todos aceptan, que entienden que es ciencia. Él decía en algún texto suyo, ¿qué es lo que diferencia la abeja del mejor arquitecto? Y él dice, la abeja hace, ¿cómo se llama esas cosas que producen donde está la miel? Paneles. Paneles, sí. La abeja construye paneles perfectos, que quizás ningún arquitecto puede hacer con esa perfección. Pero la diferencia, la ventaja del arquitecto sobre la abeja es que él tiene el plan de lo que va a construir en su cabeza antes de hacerlo. Y esa es la gran diferencia. Tenemos nosotros ese maravilloso sistema de realidad virtual que llamamos cerebro, y eso permite entonces prever las cosas. Como la teoría de transformación no existe hoy día en las fuerzas que quieren cambiar las cosas, porque no meten la ciencia, no la segunda ley de la termodinámica, ni la cuestión de la dialéctica, ni el cambio de fase, etcétera, etcétera. Entonces, está destruido todo. En términos intelectuales, cognitivos, científicos, empezamos de cero. Eso es un poquito como después de Hegel en Alemania. Cuando Hegel muere, un gran paradigma queda allá, idealista, por supuesto, pero con muchas verdades profundas. Y hay que llegar con Marx y Engels para convertir esto en un paradigma científico de transición posible, en su caso hacia el socialismo. Es la situación en que estamos. Estamos en el mercado, y es un mercado, de ese debate de izquierda es dominado por gente farsante, precientífica, mentirosa, que no quiere usar la ciencia para construir la nueva alternativa. Los sindicatos, como entes políticos, son economicistas, no tienen visión estratégica tampoco. Las universidades están castradas por diferentes razones públicas. Entonces, no tienes un sujeto colectivo de renovación. Si quisiera decir en una frase cuál es la gran tarea actual, es generar o regenerar un sujeto de transformación latinoamericano y mundial que puede crear el paradigma que necesitamos hacia la ecocivilización democrática real del futuro. Muy bien. Cuarta pregunta.
el compañero Milton Arnoldo Rivas, ¿cómo debe darse el cambio generacional dentro de la izquierda para superar los fallos y tener una izquierda en verdad comprometida con los cambios que requiere la sociedad latinoamericana? Milton, hay un gran debate sobre las elecciones como sistema de movilidad social y de transformación social. Y el grave error de la izquierda es pensar que, que el sufragio universal, secreto, democrático, es el método para cambiar la sociedad. Y eso es absolutamente equivocado. Porque ese método reproduce las estructuras de poder en 95% de los casos. ¿Cómo rompes entonces? No cómo rompes, no. ¿Cómo complementas, mejoras ese sistema de elección para avanzar la democracia real? Yo creo que hay un solo sistema que podemos usar, que es el sistema aleatorio, en el sentido de la estadística probabilística. En lugar de tener dos cámaras, como tienes actualmente, los diputados, que responden básicamente a la burguesía con el derecho de votación, y el Senado, que esencialmente es la representación de la oligarquía que controla a los representantes populares. Ese sistema es antiguo, tiene miles de años. Lo que deberíamos pensar es si tengamos, por una parte, una Cámara de Diputados elegido por sufragio general, y por otra parte, una Cámara compuesta por sistema aleatorio. Si esto fuera así, la segunda Cámara tendría efectivamente 50% de mujeres, que es la mitad de la población, que tendría, digamos, 30% de trabajadores y que tendría, digamos, 50% de jóvenes. Esto, a mi manera, es la única forma de lograr una representación más democrática en el sistema político burgués actual y que puede controlar la corrupción y el oportunismo de la gente que se elige por el sistema del sufragio universal. Yo pienso que eso debían aplicar a Morena, pero obviamente sensatamente, con gente pensante, no con gente que quiere cambiar el mundo de la noche a la mañana. Hay que entender la función del tiempo y la correlación de fuerzas objetivas. Pero en términos de respuesta sistémica, a mi juicio, es la única posible. Siguiente, Alberto. La última pregunta del compañero, bueno, es comentario-pregunta, del compañero Javier Antonio Vivas Santana. Creo que deberíamos hablar en plena evolución tecnológica de la barbarie y autodestrucción, ambas generadas por los estados armamentistas y proguerra, en donde, por ejemplo, lo geopolítico y lo georreligioso se esconde en plenos intereses políticos, como los casos de Azerbaiyán y Armenia, donde Estados Unidos esconde su manipulación capitalista para dividir países y pueblos. Bueno, yo pienso que la política siempre ha sido así. Lo que en inglés se llama proxy wars, o sea, guerras donde potencias dominantes utilizan a potencias menores o a sus neocolonias para ir a la guerra, siempre han sido así. La guerra de Irak fue muy clara. Washington, el único poder militar entonces dominante, quería ir a la guerra y todos esos lambiscones como Aznar en España, como el de la Tercera Vía en Inglaterra, todos se subieron al barco, porque son neocolonias. ¿Qué es Gran Bretaña? Es una neocolonia. Es el pure de los gringos, como decía cuando estaba Reagan. Entonces, el método de hacer política no ha cambiado desde los romanos. Divide et impera, todos los mecanismos son los mismos que menciona Machiavelli, que menciona Sun Tzu hace 2000 años, etc. Lo único que ha cambiado es que hoy día se hace una dimensión de soft power global, de comunicación global que antes no existía. No había una potencia mundial antes, excepto el Vaticano, que era el único Estado global que existía.
Pero todos los demás imperios eran regionales. Roma, Imperio Turco, Otomano, etcétera, etcétera. Y el primer imperio más o menos global era el de los ingleses. Pero no es nada comparable con el imperio gringo actual. Entonces, la esencia de la política, muchos de sus mecanismos militares, de manipulación de la opinión de la gente, el uso de la gente, etcétera, es básicamente una forma modernizada para lograr los mismos intereses. Las clases dominantes, los estados dominantes, a través de la ley de la selva, porque todo ese sistema es puramente social darwinista, survival of the fittest, es exactamente lo mismo que hace 2000 años. Bueno, compañeros, quiero una última pregunta mía lanzar. Habíamos avisado que la próxima sesión sería sobre la posibilidad de cuarta transformación en México para llegar triunfante a las elecciones del próximo año. Pero no hemos analizado el segundo concepto de la sociedad hoy y tampoco el poder. Háganos favor, envían a Alberto por correo lo que prefieren ustedes. Es el tema de la correlación de fuerzas de la 4T en México, o si terminamos ese complejo de qué es la sociedad y el poder. Y ya lo que dice la mayoría lo vamos a ejecutar y dejamos el otro tema para la siguiente sesión. Bueno, me despido con un fuerte abrazo a todos. Ha sido súper interesante y nos vemos otra vez el próximo. Cuídense mucho y un abrazo. Adiós. Gracias.